Ok, vamos a comenzar rápidamente con el tema de medidas de posición. Este tema lo voy a tocar rápidamente porque no tiene tanto peso en el examen, no vienen, solo viene un ejercicio de este tema. Y me prefiero concentrar en el siguiente tema, que es medidas de tendencia central. Este es una de parte de las medidas descriptivas. Permítame, tengo un chat. Ok, dice alguien que no me escucha bien. No sé los demás si logran escucharme bien. Yo sí lo escucho bien, Lick. Yo lo escucho bien, Lick. Ok, Yo también. continuemos. Gracias, Bien. continuemos. Las medidas de posición nos van a ayudar a ver cómo se distribuyen los datos y cómo se encuentran almacenados, digamos, de cierta manera. Vamos a tener tres medidas de posición: los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles, usted separa a todo el grupo de datos, a todos los datos de las encuestas que usted realizó, en 4 partes. Y de ahí viene la palabra cuartil, de cuarto, de 4. Los deciles vienen de 10, de décimos. Va a separar el grupo en 10 partes. Y los percentiles, usted va a separar todo el grupo en 100 partes, por 100, porcentajes, percentiles. La idea es la siguiente. Usted va a tener aquí los grupos ordenaditos de menor a mayor. Y estos tres van a ser números. El cuartil 1 es un número, el cuartil 2 y el cuartil 3, todos son números. El cuartil 1 le da que usted que el 25% de los datos es menor o igual que este valor que usted va a calcular. Significa que el 25% de ellos son menores o iguales al cuartil 1. El 50% va a ser menor o igual que el cuartil 2. Y el 75% va a ser menor o igual que el cuartil 3. Algo similar a esto que tenemos acá. Pregunto, si el 75% de los datos es menor que el cuartil 3, ¿qué me queda de los que son mayores que el cuartil 3? ¿Qué porcentaje representaría? Si el 75% son menores, ¿qué porcentaje serían los mayores de ese número? ¿Qué me falta? 25%. Sí, sería el 25% lo que me falta para el 100. Entonces, ese valor me separa como el grupo en los que son menores, en este caso el 75%, y los que son mayores, que es el 25%. El cuartil 2 separa el grupo en 2 partes iguales. El 50% son menores, y si el 50% son menores, el otro 50% son Mayores. mayores. Y esa es la idea. Usted los ordena, calcula estos valores y obtiene esa información. Acá va a tener fórmulas para el caso cuando la cantidad de datos sea par. Por ejemplo, si entrevistó 100 personas, n es par, n igual a 100, entonces usa esta fórmula de acá. Si hubiera entrevistado a 17 personas, 17 es impar, entonces utiliza esta fórmula de acá. Y la idea es esa. Por ejemplo, aquí van a ver ustedes un ejercicio con las edades de 16 empleados. Los ordena de menor a mayor. Calculan los valores. Y le dice que el cuartil 1 es 29. Eso quiere decir que el 25% son menor que 29. Y el otro 75% son mayores, tienen una edad mayor o igual a 29 años. Bien, esta es la información que nos brindan las medidas de posición. Yo no voy a yo no voy a invertir más tiempo en este tema, porque como les dije, para el examen solo van a tener un ejercicio de este PDF, pero en la tarea se van a tener dos ejercicios que realizar. Van a ser el 13 y el 14. En las secciones que he tenido en este año y medio que hemos estado así en línea,
no ha habido problema con este tema porque el PDF está bien explicadito. Y como le dije, casi no tiene mucho peso en el examen. Entonces vamos a hacer igual. Ustedes van a ir viendo este PDF y van a resolver el ejercicio 13 y el ejercicio 14 de la tarea. Si ustedes en lo que queda de la semana hasta el siguiente lunes sienten que no pueden, bueno, primero si tienen dudas me escriben por Telegram y yo ahí, aunque sea de noche, aunque sea de mañanita, muy temprano, yo en cuanto lo veo les respondo y posiblemente ya con eso solucionen los ejercicios. Pero si aún así usted siente que ocupa más, pudiéramos reunirnos esta semana a discutir este tema de medidas de posición vía Zoom. Pero solo si ustedes sienten que lo necesitan. Lo más probable es que no, pero siempre les voy a dejar la opción abierta para que no tengan problemas con este tema. Ok, tengo una chat, permítanme. ¿Qué dicen sus compañeros? Ok. Bien, me dice ahí que el 25%. Ok, vamos a pasar ahora al tema que sí nos interesa un poco más, que es el de medidas de tendencia central. Licenciado, Dígame. una pregunta. Sí, dígame. No sé si le, no sé si le gustaría a mis compañeros que nos conectáramos vía Zoom este jueves a ver los primeros temas y el próximo jueves a ver los otros temas. Dice usted este jueves un repaso A de ver, los primeros temas y el exactamente, siguiente jueves un repaso de los de los temas. siguientes, de los temas que faltan. Eh, sí, supongo que sí, no hay problema. Sí, estaría bien. Ok, entonces así quedamos, nos reuniríamos este jueves para un primer repaso y el siguiente jueves para un segundo repaso. Ok. Bien, continuemos. Antes de hablar de medidas de tendencia central, vamos a dar una pequeña definición entre cuál es la diferencia de parámetro y estadístico. Nosotros, cuando nos interesa hacer un estudio, cuando queremos hablar de un fenómeno social o político, generalmente nos vamos a enfocar en un grupo grande, como por ejemplo, si quisiéramos hablar de problemas de Honduras o situación de la economía o de la inmigración o algo, y nos interesan los 9 millones de hondureños, lo que deberíamos de tener son parámetros, que son medidas que describen a la población. Pero para los parámetros usted ocupa conocer a toda a la población y haberla encuestado. Y ya habíamos dicho, encuestar a los 9 millones de hondureños es sumamente complicado, es muy costoso, es difícil de llegar a varios lugares, sobre todo lugares de poco acceso que no se puede entrar ni en carro. Hay algunos a donde tiene que ser vía lancha o vía burro. Entonces, es muy difícil lograr la información completa, muy caro, logísticamente imposible de hacer. No podemos entonces obtener parámetros como tales. Lo que hacemos es escoger una muestra, que esa muestra va a ser mucho más pequeña, pueden ser 100,000 personas o algo por el estilo. Ya eso sí se puede hacer, físicamente, humanamente se puede hacer, puede visitar este grupo y económicamente puede obtener los fondos para realizar el estudio. Pero como está trabajando con una muestra, realmente va a haber una diferencia con la información de la población en general. Entonces, esta es lo que vamos a tener como separados. Si hacemos el cálculo en una muestra, se llama estadístico. Si hacemos el cálculo conociendo la información de toda la población, se llama parámetro.
Entonces, para la media, vamos a tener una media muestral y una media paramétrica. Una desviación típica, muestral y paramétrica, y la proporción es igual. Y en general vamos a estar haciendo cálculos sobre muestras, porque eso es lo que sucede en la vida real. Y en base a esto, vamos a estimar después lo que es un parámetro. Bien, las medidas descriptivas son de tendencia central, de posición y de dispersión. Las de tendencia central, las que vamos a ver a continuación. Las de posición, las que les mencioné al inicio de esta clase, que son cuartiles, deciles y percentiles. Y las medidas de dispersión, que son las que voy a hablar la semana que viene. Sobre las medidas de tendencia central, la idea es que nos brindan información como en el centro del grupo, pero este centro lo vamos a ver desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la media aritmética, a la cual se le conoce también como promedio. Aquí está. Mira, esta la puede conocer como media, media simple, media aritmética o promedio. Le puede aparecer todos esos nombres y significan lo mismo. Esto lo que nos quiere dar es como un valor que se encuentra bastante cercano a la mayoría de los datos. Entonces es como un valor que nos represente al grupo bastante bien, porque sabemos que la mayoría de los datos anda por ahí cerca. Digamos que yo tengo un grupo de estudiantes y me dice que la edad promedio es de unos 22 años, digamos, por decir un número. No significa que todos ustedes, los que están en este curso, tienen 22 años. Unos van a tener menos, otros van a tener más. Lo que significa de ese 22 es que la mayoría de mis estudiantes tienen una edad bastante cercana a 22. Puede ser que varios tengan 21, otros tengan 23, otros tengan 20 y así. Acá, como siempre, les tengo una parte complementaria a lo que está en el PDF. Y tenemos acá un ejercicio. Sí, respondiéndole a la compañera, las clases, cada vez que nos reunimos en Zoom, yo selecciono una de las secciones y la subo a YouTube. Y el enlace de YouTube está desde el campus. Puede ver la clase ahí directamente desde el campus. Y si no, la puede ver también desde YouTube para que se le haga más fácil. También el momento de repasar es mucho más sencillo que tengan la clase grabada para poder ver algo que no se acuerden o que no hayan entendido muy bien. Continúo. Tenemos acá un listado de jóvenes que participaron en un concurso de dibujo en el Instituto España Jesús Mellaselva, ahí en la Kennedy. En YouTube yo les subo el enlace al campus, ahí aparece otro compañero pregunta. Aquí está clases subidas a YouTube en el campus. Pueden verlas directamente aquí. O si no, yo subo el enlace también al grupo de Telegram. En ambos puede verlo, es en la misma clase. Ok, continuemos. Tenemos acá un grupo de estudiantes que en un concurso de dibujo. Tenemos que uno tiene 12, otro tenía 16, otro 17 y así. Vamos a calcular la edad promedio utilizando esta fórmula que se encuentra acá. Acá tenemos una división. En la parte de arriba tenemos este símbolo que parece una M acostada. Esta es la letra griega sigma en su forma mayúscula. Y esta letra significa sumatoria. Lo que indica es que usted va a sumar. ¿Qué es lo que va a sumar? Va a sumar los datos, las X. Va a sumar todos los datos y luego va a dividir esa suma entre la cantidad de datos que tiene. N es la cantidad de datos en la muestra. Entonces vamos a hacer este ejercicio en... Permítame, creo que tengo que
cerrarles los micrófonos. Ok, vamos aquí a Excel. Entonces, primero vamos a sumar todos los datos. Ayúdenme a sumar 12 más 15 más 14 más 13, en 100. Todos estos de acá. ¿54? Todos estos. ¿160? Sí, 160. Bueno, lo voy a hacer como estoy en Excel y aprovechando que puedan aprender un poco de Excel ustedes, que créanme que es muy útil para el trabajo, para conseguir trabajo, y en las oficinas se usa cada día. Usa la función suma, selecciona todos los valores, le da Enter, y ya le hace la suma de un solo. Bien, ¿y cuántos datos tengo? ¿Cuántos jóvenes registré? 11. 11, perfecto. Entonces aquí tenemos, la suma de todo es 160, tengo 11 datos, y la media o promedio va a ser 160 entre 11, y eso es 14.55 años. ¿Qué quiere decir ese 14.55? Que la mayoría de los datos están bastante cercanos a ese número. Si usted se fija, hay varios que tienen 14, otros que tienen 15, y están bastante cercanos a este valor, a 14.55. Y la idea es que ese número le pueda dar a usted entender con qué población está trabajando. Solo con este número, 14.55 años, usted entiende que el grupo son que jóvenes, adultos, niños, personas de la tercera edad. ¿Qué entiende solo con ese valor? Adolescentes. Adolescentes, muy bien, excelente. Eh, entonces ya sí, ya usted tiene conocimiento sobre su población, ya este es un buen indicador, y ya ahí puede usted realizar toma de decisiones. Por ejemplo, si usted le interesara vender productos como de la marca de Varena o por Royal o Imperial o algo así, ¿creen que este sería un grupo focal adecuado, solo conociendo esta información? No. No, ¿verdad? Ya ahí ya le dicen, no, no es mi grupo focal, este grupo le interesan otro tipo de cosas, de repente puede ser boletos para algún tipo de concierto o para el cine o algo que ya sea adecuado a ese grupo que ustedes tienen en estudio. Entonces, muchas veces ustedes no van a tener los números así como acá. Recuerden que estamos trabajando con casos reales. Estamos teniendo quizás unas poblaciones enormes. Y de Tegucigalpa somos 1 millón creo que es 1.5 de millones de personas en Tegucigalpa, 1 millón en San Pedro. Usted no va a tener estos datos de uno en uno. Usted lo que va a ver son indicadores como este nada más. Entonces, viendo indicadores, usted toma decisiones. Veamos otro indicador, la mediana. Regresemos acá. Vamos a regresar a la media ponderada al final. Bien, ¿qué es la mediana? La mediana es una medida de tendencia central que me separa el conjunto a la mitad, a lo Moisés, mitad a un lado y mitad al otro. De hecho, la mitad de los valores es menor o igual a la mediana y la otra mitad de los valores es mayor o igual a la mediana. ¿Dónde habíamos escuchado eso? Pues en el cuartil 2.
Hemos visto acá, miren, incluso aquí lo dice. El segundo cuartil coincide con el valor de la mediana, porque me separa a la mitad de los valores son menores que la mediana y la otra mitad son mayores o iguales a la mediana. Esto puede ser de interés, por ejemplo, si usted mira que la mitad de los estudiantes reprobó la PAA, digamos, la prueba de actitud académica. Ya usted o sacó un puntaje menor a 900, creo que es lo menos que piden para una carrera, o 1000 para una ingeniería, digamos. Entonces usted mira ya ahí que está sucediendo algo en el sistema educativo, ya eso ya le da más factos a ustedes para trabajar. Ok, ojo con esto que voy a decir a continuación. Puede ser pregunta de examen, quizás. Digo quizás porque las preguntas son aleatorias. La mediana coincide con el cuartil 2, son el mismo número, y coincide con el decil 5. El decil 5 separa a la mitad los datos, y el percentil 50. El percentil 50 también separa a la mitad los datos. Entonces, puede ser pregunta de examen, tengan ojo con eso. La mediana, cuartil 2, decil 5 y percentil 50, todos son exactamente iguales. Entonces puede ser que en el examen les diga el cuartil 5, perdón, el decil 5 es 50 y le diga otra información y le pida que calcule el cuartil 2. Si el decil 5 es 50, pues el cuartil 2 también es 50. O le pidan la mediana, entonces la mediana también es 50. Y el percentil 50 también es 50, porque todos esos cuatro números, mediana, cuartil 2, decil 5 y percentil 50, son iguales. Bien, regresemos acá. La mediana, ¿cómo la vamos a calcular? Primero, vamos a organizar los números de menor a mayor. Ojo, eso es muy importante. Tienen que estar ordenados. Y luego, lo siguiente que tiene que ver usted es si esa cantidad de datos es par o impar. ¿Por qué importa esto? Si es una cantidad de datos impar, va a quedar exactamente un numerito en el centro. Entonces ese numerito es la mediana, porque la mitad son menores. Aquí la mediana es 25. La mitad son menores de 25. La otra mitad son mayores a 25. ¿Qué pasa si la cantidad de datos es par? Si la cantidad de datos es par, vamos a tener dos números en el centro, como acá, 25 y 32. ¿Cuál de los dos es la mediana? Pues ninguno. Lo que tiene que hacer es que los va a sumar, 25 más 32, eso es 57, y 57 lo va a dividir entre 2. De esa manera va a obtener 28.5 y ese 28.5 sí es la mediana, ya que la mitad de los datos son menores y la otra mitad de los datos son mayores que 28.5. Bien, entonces vamos a calcular la mediana acá. Primero, tengo que ordenarlos de menor a mayor. Esto ya lo hice. Aquí estaban desordenados, aquí ya los ordené. Ahora, ¿cuántos datos tengo? 11. 11. ¿Y 11 es par o impar? Impar. Ok, entonces como es impar, queda un número en el centro. El 15. El 15, ¿verdad? Sería este, creo. Sí. Sí. Y ese es la mediana. Cheque, eso es todo. Y ahí tenemos que la mitad de los datos son menores o iguales a 15 y la otra mitad de los datos son mayores o iguales a 15. Ahora, ¿cuál es la moda? La moda es el dato que más se repite. Eso es todo. Aquí, ¿cuál es el dato que más se repite? 16. 16. 16. Miren que Sí. el 12 se repite dos veces, el 14 también, el El 15 15, igual. pero el que más se repite, el que gana, es 16 con 3 apariciones.
Y entonces ese va a ser nuestra moda, lo más observado. ¿Ok? Entonces ya aquí ya tenemos nuestras tres medidas de tendencia central. Vamos ahora a calculárselas a este ejercicio. Leamos primero. Se registró la cantidad de hijos en cada hogar en una reunión de padres de familia. El padre de familia asistió a la escuela, le preguntaron cuántos hijos tenía. Él dijo 3, 2, 1 y lo anotaron en una lista. Ahora quiero que calculen la media, la mediana y la moda. Veamos. Primero, para calcular la media, vamos a sumar todos los datos. Lo voy a hacer aquí de un solo con la función suma. Ustedes lo pueden hacer con su calculadora en la casa, ¿verdad? O en Excel. Yo recomendaría que fueran practicando Excel lo más que puedan. Eso pudiera ayudarles a conseguir trabajo en el futuro. Y N, en este caso, es ¿cuántos? ¿Cuántos datos tenemos? 12. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo la media o promedio? Dividir. Perfecto. ¿Qué voy a dividir? 28 entre 12. Ok, 2.33. ¿Quiere decir esto que hay padres que tienen 2 hijos y un poquito de hijo? No. Lo que quiere decir este 2.33 es que en promedio la mayoría de los padres o la mayor cantidad de padres tienen una cantidad de hijos cercano, bastante cercano a 2.33. Significa que muchos tienen 2 hijos y un poquito más, va un poquito más allá de tener 2. De hecho, si ustedes leen un poco de cómo debe ser la tasa de natalidad para que la población se mantenga sostenible en crecimiento, debe haber una tasa de reemplazo de 2.1 hijos, creo, de manera de que reemplace a sus 2 padres y un poco más. Estos promedios no necesariamente va a ser un número entero. Casi siempre va a ser números decimales, aunque puede ser un entero en casos especiales. Ok, ¿cuál sería la mediana? Ya los organicé de menor a mayor. Ahora, ¿cuántos datos tengo? Y esa cantidad es par o impar. Son 12 y es par. 12 y es par. Entonces me van a quedar 2 valores en el centro, El que 2. sería estos, ¿verdad? Entonces lo sumamos. 2 más 2 es 4. Entre 2. Ajá. 2 más 2 es 4. Y 4 entre 2 es, pues obviamente 2. Entonces 2 es la mediana. Significa que la mitad de los datos tuvieron 2 o menos hijos y la otra mitad tuvo 2 o más hijos. ¿Y cuál sería la moda? 3. El 2. 2. El 3, no, el 3, el 3. El 2. 3. Consenso. 3. Consenso. 2. El 2. 2. Hay 5 veces. Sí, hay Dos. 5. Hay 5 veces 2 2. sería. Tienes razón. 2. 2, ¿verdad? Muy bien. Sí. Ok, entonces acá miren que casi iban empataditos, pero la que Porque tiene... 2. ¿Cuántos 2? Mira. 2, mira. ¿Hay? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos 2? Mira. 5. 5. ¿Y cuántos 3 hay? 4. 4. 4. Entonces el que más se repite o el más observado es 2. Entonces ese sería la moda. Sí, casi empatan, pero siempre ganó el 2. Entonces 2 es la moda. Ok, vamos a hacer rápidamente estos. Para el promedio, usted ya puede hacerlo con su calculadora, ¿verdad? Suma y divide entre la cantidad de datos. Si lo hace en Excel, puede calcularlo con la función promedio. Y ya me tira el promedio automáticamente.
La mediana. ¿Cuántos datos tengo? 8. 8 es par o impar. Par. Entonces, escojo los dos del centro. ¿Cuáles serían? 65 y 68. 65 y 60. Recuerden que los tengo que organizar de menor a mayor, ¿verdad? Eso es bien importante. Ok. Ok, entonces acá sería, 65 más 68. perfecto. Dividirlo entre 2. Sí, justo así. 65 más 68 y dividirlo entre 2. Entonces la mediana es 66.5. La mitad de los datos es menor que ese número, la otra mitad es mayor. ¿Y cuál sería la moda? Lig, ahí no hay ningún número repetido. No hay, entonces se dice que no hay moda. Ujú. Eso se puede dar, ¿no? Si no hay repetido, ni modo, no hay moda. Ok, pasemos a la siguiente. Para la media, igual usted lo puede hacer a mano. Hay que aprovechar el Excel y vamos a sacarlo de un solo. Esa es la media. La mediana, ¿cuántos datos tengo? Y si ese número es par o impar. Es Consiguiente. impar. Es 7 impar. y es impar, entonces queda solo un número en el centro. En este caso El sería 80. el El 80. 80. Ok, entonces la mediana es 80. ¿Y la moda cuál sería? No hay. Aquí sí hay Se números que se repite el repiten. 78 y el 80. Ok, se Es que, repite. Ajá, dígale, es que dígame. no se mira bien si es un 90 o un 80. Por eso Ah, decía yo ok. que no había. Voy a agrandar un poco más. Ah, sí, sí hay. El 78 y el 80 se repiten. Ok, entonces en este caso, En miren este caso, que ¿cómo sería, Lee? en este caso, como se repiten varios y empatan en el primer lugar, entonces se dice que es bimodal, bi como de bicicleta, que implica dos. Significa que hay dos modas, y en este caso las dos modas son 78 y 80. Se puede ser que haya tres modas, en ese caso sería trimodal, o en general, si tiene más de dos modas, se dice que es polimodal, porque tiene varias modas. Ahí no hay problema, eso solo está indicando cuál es lo más observado, o como en este caso, si no hay nada que se repita, pues se dice no hay moda. En este caso, lo más observado es 78 y 80. Ok, con eso concluimos esta parte. Para terminar, vamos a hablar, a regresar un poco arriba, a hablar sobre la media ponderada. Ahorita habíamos hablado sobre lo que era la media simple, la media aritmética, y esta pues la venimos trabajando realmente desde la escuela, cuando hablábamos de el promedio que sacábamos en las clases de la escuela, pero ya cuando llegamos aquí a la universidad, ya cambiaron las reglas del juego, ¿verdad? No todas las clases tienen la misma importancia o el mismo peso. Por ejemplo, no tiene el mismo peso sacar flauta dulce, aprobar flauta dulce, que aprobar psicología general o aprobar... eh, ustedes creo que no llevan métodos cuantitativos. No sé qué otra clase llevan de 5 unidades. ¿Alguien en alguna de sus carreras? Química. Química. Química, Química tiene 5. sí. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, no es lo mismo aprobar coro, teatro o fútbol, juegos organizados, que aprobar química, psicología general, que esas son de 5 unidades. La media ponderada le da un mayor peso o una mayor importancia a ciertos grupos y un menor peso a otros grupos. Ya aquí usted hace un promedio más especializado, un poco más complejo. Vámonos siempre con esa idea de las notas, que es lo que tenemos mucho más fácil entendimiento nosotros aquí en la universidad, así es como se calculan los promedios.
Y tenemos acá el caso de dos amigas, Pamela y Lucía. Ellas venían desde el colegio juntas y metieron las mismas clases. Ambas tienen 280, un 90 y un 65. Pero ¿cuál es la diferencia entre las notas de Pamela y las notas de Lucía? Clases. Ok, por ejemplo, Pamela, ¿a dónde sacó su mejor nota? ¿A cuál clase le puso mayor esfuerzo? Psicología. Psicología. ¿Y Lucía, a cuál clase fue la que le dio? Teatro. A teatro, ¿verdad? Teatro. Bien, entonces vamos a ver cómo les fue a estas amigas. Vamos a usar esta fórmula que está acá en el PDF. Y se mira complicada, se mira extraña, pero es bastante fácil. ¿Qué les había dicho que significa este símbolo? La sumatoria de todos Sumatoria, muy bien. datos. Entonces, vamos a sumar. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a Los sumar datos. las X con las Ws que están acá. Las X son los datos y Ws son los pesos. La W viene de weight, que es en inglés peso. Entonces, vamos a multiplicar cada dato con su peso o su importancia. Aquí sería 80 por 4. Esto es 320. Luego vamos a tener 65 por 3. 195. 95. Y así vamos a hacer las demás. Aquí en Excel solo ocupo arrastrarlo y ya me va haciendo la multiplicación de fila de columna con columna. Ok, como esto me indica sumatoria, voy a sumar todo esto. Usted lo puede sumar a mano, o podemos usar la función suma. Lick, Dígame. me perdí. Eso de 320, 195, ¿lo puedo volver a explicar? Sí, no hay problema. Ok, entonces como dice aquí, lo que está en naranja, vamos a multiplicar la X con la W, el dato con su peso. Por ejemplo, español, la nota de 80, multiplicarla por el peso de la clase, que es 4 unidades valorativas. Sería 80 por 4, 320. Luego 65 por 3, 195. 80 por 4, 320. 90 por 5, 450. Y Gracias, Lick. a la orden. Y como esto indica sumatoria, los voy a sumar todas y me queda 1285. Ahora, ¿cuál voy a dividir ese número entre la suma de los pesos? Entonces voy a sumar estos pesos de acá. ¿Cuánto me queda si los sumo todos? 4 más 3, 16. 16. Muy bien. 16. Sí, perfecto. Entonces arrastro esta suma que está aquí. Y ya el Excel me calcula la suma de esta columna de acá también. Igual lo puede hacer a mano, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo calculo el promedio ponderado de Pamela? Divido la suma de los datos con los pesos, que es 1285, entre la suma de los pesos, que es 16. Y aquí me queda el promedio de Pamela. Ok, entonces, 80.81. correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo para Lucía. Sería nota por peso. 90 por 3 sería 270. Calculo las demás. Y acá coloco las sumas. De hecho, pueden hacerlo, si están trabajando en Excel, pueden hacerlo con la función autosuma. Mucho más rápido. Ok, entonces, ¿cómo calculo el promedio de las notas de Lucía? ¿Qué tengo que dividir? Díganme ustedes. 1235 entre 16. Perfecto.
Y eso es 77.18. Ok, miren que acá las notas de Pamela son las mismas que las de Lucía, pero los promedios son distintos. ¿Por qué? Porque el 90 de Pamela es a la que tiene mayor peso. Por las Entonces, unidades programadas. correcto. Porque ella, si ustedes se ponen a pensarlo, tiene sentido, ¿verdad? Ocupa más esfuerzo sacar un 90 en psicología general que sacar un 90 en teatro o en flauta o en fútbol o en juegos organizados. Entonces, se refleja en el promedio también, que el promedio de Pamela es más alto porque ella tuvo una mejor nota en la que tiene un mayor peso o una mayor importancia. Bien, ¿dónde más lo podemos usar que no sea en las clases, hace un promedio de clases? ¿A dónde más se puede utilizar este promedio ponderado? Imagínense que ustedes están analizando un indicador sobre la economía del país y usted le va a dar mayor peso o importancia a las ganancias generadas por el café en exportaciones que a las ganancias que se generan por exportar camarón, por ejemplo. Usted dice, el café es lo que ahorita me va a dar un mayor ingreso y entonces vamos a darle un peso más alto porque tiene una mayor importancia o porque es más cotizado y tiene un mayor interés económico. O usted quiere analizar cómo distribuir un bono de dinero entre las personas del pueblo. ¿Cuánto tiene que pedirle al Estado para llevar bonos de comida o bonos de vida mejor a las personas de un poblado? Usted quiere darle un mayor peso a las personas que tienen una edad avanzada o quiere darle un mayor peso a las madres solteras, usted ahí va a categorizar las distintas variables y le va a dar una mayor importancia a unas que a otras y ahí va a calcular usted su indicador. Entonces, cuando usted quiere hacer un promedio más complejo, pero que se vea más reflejado con la realidad, puede utilizar este promedio, este tipo de promedio. Bien, entonces por mi parte, eso es todo por hoy. Vamos ahorita a la parte de preguntas, comentarios y dudas. Entonces tienen el micrófono ustedes. Ok, tienen preguntas, jóvenes. Creo que no, Lee. Ok, entonces nos reveríamos el jueves, ¿verdad? Este jueves. Sí. Ok, a la hora de la clase siempre y con el enlace con el que estamos ahorita. Bien, que descansen. Feliz noche. Ok, Lee, gracias. Buenas noches. Gracias, Lee. Vale, Buenas noches a todos y todas.